Bienvenidos a R&L Radio Online. Hoy tenemos un invitado muy especial, José Melicias, ingeniero agrónomo, experto en vino y emprendedor global. Con- ¿Me escuchan? Así es, sí. Sí, muchas gracias, Isabel. Ingeniero José Milicias, muy buenas tardes. Bienvenido a R&R Radio Online. Ahora, es un invitado muy especial porque él está en estos momentos en Portugal. Sí, hola José, hola Isabel. Sí, de hecho que estoy en Portugal, pero que también en México. Claro Entonces, que un sí. poquito por todo el mundo. Hoy fue un día muy especial para los que viven en la península ibérica, un Sí, día que le marcan como día histórico. Por ahí hubo sí. unas cosas que no se habían visto por esos lugares. Un día que no olvidaremos seguramente porque por la mañana, no sé, por las 10 o 11 de la mañana, algo corrió mal en España o en Francia y toda la península ibérica y parte de Francia se quedaron sin electricidad, sin comunicaciones, sin internet hasta la noche. Y aún no está todo ligado. Hay partes de Portugal que se quedan a las oscuras. Yo estoy gradualmente, poco a poco, con más estabilidad en las conexiones, pero que si algunas conexiones de Internet aún no son totalmente tranquilas, pero que ahora sí, grande parte de Península Ibérica que sigue tranquila, pero que ha sido un día, mira, ciudad sin luces para el tráfico, sin conexiones, sin ni un simple mensaje que, bueno, como en el siglo XIX, de un día al otro, pero que sí, que ahora todo está tranquilo. Sí, fue un día histórico porque inclusive estábamos comunicándonos hace rato con que sí, con que no, porque no había comunicación, no había forma de Sí, estar sí, 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 claro. enlazados. Sí, sí, sí. Solamente por las 9 de la noche que volvió la electricidad donde estoy. Y poco a poco bueno, que estabilizó y se volvió tranquilo para que podamos seguir. Y es con un enorme placer que me uno a ti, José, y a vuestra radio para compartir, que creo que es lo que más bueno podremos hacer. Ahora bien, ahora sí entrando de lleno al tema, ingeniero. Bueno, como bien lo decíamos, el ingeniero José Milicias es ingeniero agrónomo, pero es un experto en vinos. Sí, 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 de hecho. Pero que trátame por José, que tal como tú, que soy José, nada más. Ingeniero es solamente un título, que no. Yo soy José, sí, soy Perfecto. experto en vinos. Es una tradición de familia. Mi familia trabaja con vinos por muchas, muchas, muchas generaciones. Que estoy ubicado un poquito al norte de Lisboa, y una de las regiones que más vino produce en Portugal. Y bueno, y con toda esta tradición de familia, bueno, que me gradué en ingeniería agronómica hace muchos años, de más, y que desde entonces bueno, que soy consultor de productores un poco por todo el país. Portugal es un país pequeño comparado con México, que bueno, nosotros somos poquitos y de una dimensión muy pequeña. Teníamos 90.000 kilómetros cuadrados, somos 10 millones de personas solamente, pero que en lo que toca el vino, teníamos una diversidad increíble. Tenemos condiciones naturales muy diferentes, regiones pequeñas que son totalmente diferentes de sus vecinas. Trabajar como consultor en muchas regiones por muchos, muchos años me ha dado este conocimiento de esta diversidad, del valor del vino, pero que es diferente de una parte a otra, porque nacen diferentes las condiciones, el clima, los suelos,
y también las variedades de vino de uva de Portugal son muy diferentes de las demás. Bueno, entonces poco a poco añadí a todo el conocimiento que tenía de niño, todo el conocimiento que ha venido de mi familia, todo el conocimiento de la universidad. A poco añadí el conocimiento práctico de trabajar, de viajar por el mundo también, de conocer a muchos países que hacen producción de vino y a muchas ferias, presentando vinos a importadores, presentando vinos a conocedores de vino que les gusta tomar vinos de una parte de otra del mundo. Eso poco a poco ha creado toda una visión, creo que integral del vino. Y bueno, y es mi vida. ¿Que no te oigo, José? ¿Qué es lo primero que podemos reconocer en el vino, José? Perdóname que no comprendí tu pregunta. ¿Qué es lo que primero debemos entender de un buen vino? ¿Cómo Bueno, reconocerlo? ¿Cómo yo, verlo? yo no tengo un abordaje muy tradicional en cuanto a lo que los técnicos, a los enólogos, normalmente a las personas, a los profesionales del vino, les gusta más que todo hablar de los aromas, de los sabores, de los taninos, de la estructura, de esto. Bueno, para mí, como profesional, lo entiendo y lo tengo en cuenta para el trabajo que hago. Pero que para mí vino es placer, vino son sensaciones y vino es aún más que eso. Vino es todo, es más, bueno, probablemente no lo sabes, pero que en un litro de vino tienes, bueno, mira, imagínate un vino con 13 grados de alcohol. Esto significa que tiene 13% es alcohol etílico. Bueno, los demás, los 97%, 87% más, 86 son agua. Y te queda 1% que son más de 1000 otras sustancias. Más de 1000 sustancias, más de 1000 compuestos en pequeñas cantidades que hacen toda la diferencia de un vino a otro. Bueno, intento comprender eso, intento comprender cómo tener un vino de una manera o de otra, pero que eso es la parte técnica, es la parte que no tiene, bueno, que es interesante hasta un cierto punto. El verdadero interés del vino es que el vino es un producto que es único en todo el mundo, es un producto que tiene una historia, cultura, arte, que se está íntimamente conectado con gastronomía, bueno, y mucho importante, que hace todo esto uniendo a personas, poniendo personas envueltas de una botella con 2 copas de vino y todo, Pasteur, el científico francés, que estudió la fermentación y que es un hombre muy importante para todo el mundo, pero que también por el vino. Pasteur decía que hay más filosofía en una botella de vino que en todos los libros de las librerías. Y es verdad, el buen libro es el buen vino es el vino que te conecta con otro. No interesa si es de Bordeaux, si es de Lisboa, si es de donde sea, no interesa. Para mí no interesa. Es el vino perfecto para te conectar conmigo, entonces es un buenísimo vino. Eso es el vino que te da placer que te pone de buenos modos, que te pone buen con los otros. Que no es para ti, es para 2 o más. Para compartir y para disfrutarse Sí, sí. con los... Unos días es blanco, otros días es tinto, otros días es jodado, otros días es muy estructurado, muy complejo, de muchísima alta calidad, otros días es un vino sencillo, pero que perfecto para el momento. Y eso
lo hace perfecto. Excelente. Entonces, si tomamos en cuenta que el vino ha acompañado al hombre en toda la historia durante muchos miles de años, entonces no es cualquier cosa el vino. No, que son 8.000 años, que empezó en Armenia, en la zona de Armenia, hace 8.000 años. Y bueno, a Portugal lo tenemos desde hace 2.500 años en Portugal, mucho antes del Imperio Romano, por los fenicios que trajeron las primeras uvas, que empezaron cultivando. Y bueno, es toda una tradición y que es parte de, bueno, en el Mediterráneo es parte de nuestra cultura, hace una conexión profunda con lo que comemos, pero que también con lo que vivimos, porque el vino está por todo el lado, por todo el lado. Entonces, donde estés, tienes vino. Donde estés, tienes plantaciones. Donde estés, tienes algo, tienes una iglesia con una pintura o en su puerta, grabado en la piedra, tienes la paisaje, tienes lo que sea, por miles de años. Entonces, eso es algo que está íntimamente ligado a nuestra cultura. Y hoy, gracias a Dios, que el vino es un producto que está en todo el mundo, que está creciendo muchísimo en América, que está creciendo muchísimo en México, no solo el consumo, sino también la producción. La producción de vino se está desarrollando en Colombia un poquito, en Perú mucho, en México con nuevas plantaciones, en otros países, en Asia, en África un poquito también, más en África del Sur, pero que también en Angola, por ejemplo, que se están haciendo nuevas plantaciones, que se están desarrollando nuevas formas de hacer vino y de vivir el vino, de incorporar al vino en nuestra vida. Eso es algo increíble. Ahora, Portugal, España, California, el norte de México, pues están en una franja donde se cultivan uvas que dan un buen vino. Sí, sin duda. Sí, sin duda. En Europa, que tenemos los países que son productores muy tradicionales, los más grandes, que son Italia, Francia y España. Portugal, que es el cuarto productor de Europa, pero que por nuestra dimensión que tenemos, que somos el 10º productor de vino del mundo, pero que somos muy pequeñitos. Entonces, que tenemos una distancia grande. Estados Unidos, Chile, Argentina, Australia, son países que producen mucho, y México, que está con un crecimiento muy increíble del vino en términos de producción y en términos de consumación, que con nuevos consumidores descubriendo al vino todos los días. Sí. Sí, porque también volvemos a lo mismo, como bien lo señalas, el disfrutar del vino es como el arte, o nos gusta o no nos gusta, y generalmente Sí. nos llama la atención y nos atrae. Pero cuando te unes con 2 o 3 amigos, te sientas, descorchas una botella, le pones el vino en las tazas y bueno, el mundo se torna más bonito. Todo empieza de una manera más tranquila. Cuando tienes personas envueltas de una botella de vino, eso te da una vida te pone la vida más bonita. Y Y eso creo sí, que se disfruta. México que tiene una comida muy diferente de la de Europa, pero que increíble, con enorme diversidad, con sabores increíbles, y que hay ahí una oportunidad muy grande de descubrir también conexiones con el vino, porque cuando tenemos buena comida y cuando tenemos buen vino, cuando añades un con otro, es 1 más 1 es más que 2, porque complejas todo y te da más do que solamente la comida o el vino. Y creo que México es uno de los países donde creo que el vino tendrá un futuro muy bueno, exactamente porque hay mucho
Hay mucho para platicar en torno de una botella y hay mucha comida, muchas conexiones que se pueden hacer con el vino también. Así es. ¿Qué es lo primero que debemos, como tú lo señalas, aparte de disfrutarlo y que sea un placer? ¿Cómo recomiendas tomarlo? ¿Frío? Bueno, ¿A temperatura eso, ambiente? ¿O depende del vino? no. Te digo que la temperatura ambiente es un concepto que si lo tomas en Alemania, sí, probablemente sí, porque en Alemania, que no es un país con calor, entonces la temperatura ambiente es la adecuada al vino. Pero cuando lo tomas en Portugal, que es mucho más caliente, la temperatura ambiente, bueno, en el invierno acá, cuando hace frío, tenemos las casas, los restaurantes, nuestras habitaciones enchufadas con calor y la temperatura ambiente es muy alta. Si estás en un clima caliente por naturaleza, el vino a la temperatura ambiente pierde su belleza. El vino se toma, bueno, depende del vino, algunos vinos un poquito, a temperatura un poquito más alta, como los 20 grados, pero que creo que la mayor parte de los vinos tintos se los tomas entre los 16 y los 18 grados, los tomas perfectos. Eso hace que necesites bajarles la temperatura un poquito, porque la temperatura probablemente tendrás la temperatura ambiente de 20 muchos, 23, 24, 25 o más. Entonces, en mi casa, en el verano, siempre pongo las botellas de tinto un poquito en perdóname que me... El refrigerador. Exactamente, perdóname, porque mi español no es muy bueno. Sí. Para bajar la temperatura. Algunas veces, si voy a hacer un almuerzo en el aire libre, fuera de mi casa, entonces le pongo una manga térmica, una manga que está helada, para que mantenga el vino. La pongo unos minutos, la saco, la pongo unos minutos, la saco, para que el vino se quede 16, 18 grados. ¿Qué ganas con eso? ¿Qué ganas? Bueno, el vino, cuando la temperatura del vino sube, el vino son muchos compuestos, algunos de los cuales son muy volátiles. Y cuanto más alta la temperatura, más los pierdes. Entonces se quedan los compuestos que no son tan interesantes. Si queda el vino a una temperatura más baja, el vino se queda perfecto porque está completo. Te da toda su complejidad de una manera agradable porque no ha perdido nada. Por los blancos y por los rosados, la temperatura se baja. La temperatura se baja por los 8, 10, 12 grados, no más. Blancos muy complejos, con madera, con barrica, los pones a 12, 14 grados. Pero que los blancos normales yo los pongo a los 10 grados, por ejemplo, porque en la taza, de una manera, en pocos minutos, la temperatura sube. Y se sube más do que... y de mi parte, eso es lo que hago en mi casa también. Nunca lleno la taza, nunca. Pongo un poquito y lo demás se queda en la botella con una temperatura más baja. Y después un poquito más. Y después y siempre tengo el vino a una temperatura adecuada en mi taza. ¿Sí? Eso es lo que hago y lo que recomiendo, porque eso me da el vino en su perfección. De otra parte, se va a perder. Entonces, pero que eso es, también tienes que adaptarte a la situación concreta en que tienes. Lo ideal es que tengas los tintos por esa temperatura, de 16, 18, no más que 20, pero que 16, 18 creo que es perfecto. Y los blancos 10, 12 grados para 99.9% creo que es la GZ. Eso sí. Ahora bien, ¿con qué recomiendas acompañar un buen vino? Bueno,
Ahí tenemos diferencias. Si tienes vinos complejos, blancos o tintos, que estuvieron en barrica de roble, que tienen taninos fuertes, que son vinos más complejos, porque el vino, cuando haces un vino, lo haces para un tipo de producto, para un tipo de mercado. Y si haces productos de gama más alta, tienes que entregar productos con mayor complejidad, con más cosas para descubrir, para los expertos, para los consumidores que están acostumbrados a beber estos vinos, demandan más. Ahí tienes que hacer una pareja con comida. Estos son vinos que a mí no me gusta beberlos solitos. Me gusta beber este tipo de vino con comida, porque son vinos intensos, con mucha acción en tu boca, entonces que son de más para que se beban solos, es mi opinión. Se marchan muy bien con comida que también que tiene poder, que tiene fuerza, que tiene una presencia fuerte, sea por la grasa, sea por sabores particulares intensos, sea por el tipo de cómo la haces, pero que necesitas tienes que tener un equilibrio entre el poder del vino y el poder de la comida. Entonces, si tienes vinos intensos, poderosos, complejos, tienes que maridarlos, como ahora se dice, maridarlos con comidas más intensas, más poderosas. De otra parte, si tienes vinos más delicados, más sencillos, sin esa estructura tan fuerte, necesitas o tomarlos sin comida, y son vinos perfectos solamente para platicar con amigos, con la familia, porque son vinos que se beben solos muy bien, o entonces que tienes que hacer conexiones con comida que sea de igual fuerza, de igual impacto en tu boca. Normalmente se hace una conexión de vinos blancos con comida más delicada, por ejemplo, con pez, pero que algunas veces tienes pez con sabores intensos. Entonces, un vino blanco delicado con un pez con muchos sabores, con gran intensidad, no casa bien. No casa bien. Entonces, es sabores delicados con vinos delicados, sabores fuertes con vinos fuertes, y ahí creo que es más que todo, no hay reglas, es tinto, blanco, rosado, como te guste más. Como te guste más. Porque creo que cuando las reglas son de los otros, el placer, no es posible mi placer ser hecho con reglas de los otros. Si a mí me gusta el blanco con esta carne, bueno, si tengo placer, bueno, óptimo, que sea. Ahora bien, en México tenemos nosotros la costumbre de comer con picante. Sí, ¿Qué ahí tan, necesitas, sí, inclusive hay bebidas preparadas que llevan su picante? ¿Qué sí, sí, tan sí. recomendable es agregar el picante porque es un sabor fuerte Sí, a los es un vinos? sabor. Ahí creo que hay dos caminos que resultan muy bien. Que a mí me gusta vinos blancos. Por ejemplo, en Portugal tenemos un tipo es una región en el norte de Portugal que son los vinos verdes, donde tenemos vinos blancos con bajo alcohol, pero que se toman mucho, que tiene un poquito de gas, que no es frisante, es un poquito de gas que es tradicional de esta región, y que es un vino que se toma a temperatura muy baja. Esos son vinos que pongo a 10, 8 grados, no más que eso, pero que tiene un frescor muy grande, y que de una manera creo que el picante, la intensidad del picante se abate un poquito con el frescor del vino, que hace con que sea más equilibrado. De otra parte, puedes tener algunos tintos, pero que no creo que los mejores sean los tintos con mucha madera, con mucho. Creo que resulta mejor cuando tienes tintos
afrutados, tintos, que también tengan algún frescor, que no sean mucho complejos, porque eso te baja un poquito la intensidad del picante. No que yo me gusta muchísimo el picante. En mi familia soy el tío del picante. Entonces, que me gusta, pero que cuando tengo comida picante con vino, creo que el vino que más me gusta es un vino, en los casos de los tintos, un vino afrutado, no mucho complejo, porque tu boca ya tiene un impacto muy grande del picante. Entonces, no le pongas más porque es de más. Entonces, un vino afrutado con alguna presencia en boca, un vino medio, un vino de gama media, equilibrado, creo que para mí es perfecto para el picante, pero que es siempre una decisión personal, es un gusto de cada uno. Con uno resulta bien, con otro puede no resultar. No hay reglas universales para el gusto, ¿no? Ahora bien, hay veces que hacemos bebidas preparadas con el propio vino. ¿Qué tan Sí. conveniente es mezclar el vino con otras cosas? Bueno, deja de ser vino. Es una bebida con vino, pero que no es vino. Entonces, que no tiene, depende de lo que sea. Acá a Portugal y a España hacemos muchísimo una bebida con vino, con frutas diferentes, con agua o algunas veces con un poquito de azúcar, que se toma muy helada, bueno, eso es algo que se toma mucho acá, pero que no es vino. Seguro que es muy bueno, que te sabe muy bien, pero que no es vino. No tiene la complejidad del vino, no tiene el encanto del vino, pero que es algo que nosotros lo llamamos sangría. Sangría porque tiene el color del vino, del sangre, pero que es vino, agua, azúcar y fruta. Dependiendo de lo que pongas, manzanas, peras, melocotón, Ujú. frutos rojos, lo que sea, se hace con vino blanco, con vino tinto, con vino espumante. Bueno, se hace y se toma muchísimo, sobre todo en el tiempo de verano, con más Ujú. calor, se toma, pero que es como una lata de Coca-Cola, no es lo mismo que vino, no tiene el encanto de vino, pero que se toma muy bien, pero que normalmente en eso se toma eso con vinos de categoría más baja. Nadie va a tomar un buen vino mezclado con frutos y azúcar y agua, o otro que sea, que hay otros productos a base de vino, pero que normalmente con gas, sin gas, con azúcar, sin azúcar, con más un poquito de esto, un poquito de aquello, que el vino es solamente una parte. Entonces, que son Así es. productos interesantes, pero que de un nivel que no tiene el vino. Así es, porque inclusive acá tenemos una bebida que se llama clericot, que como bien lo señalas, es vino con frutas. Sí, 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 sí. Y efectivamente, como bien lo señalas, es para tomarse generalmente en climas cálidos y es una bebida refrescante. Sí, 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 sí. Diferente de otras, diferente porque tiene un poco de alcohol, porque tiene sabores, ¿verdad? Que es bueno, yo tomo eso muchas veces en el verano, pero que cuando hablas de vino, que hablas de otra realidad. Sí. Ahora bien, ahora sí, vámonos directo al vino. ¿Qué vino es recomendable? ¿El tinto, el rosado, el blanco? Bueno, Primero para disfrutar solos y después para acompañar una buena comida. bueno, que lo recomiendo todo, pero que lo recomiendo todo
pero que no para todas las ocasiones. Bueno, mira, Ujú. que estás con un amigo platicando, que vas a hablar de tu vida, hablar de tus éxitos, de tus problemas, de que es un amigo que necesitas tener un tiempo para hablar, para escuchar, para... Entonces el vino para ahí necesitas de un vino que te haga, que esté presente, pero que no se imponga. Lo importante es tu plática con tu amigo. El vino te da algo más para ese momento, pero que está en segundo plano. Entonces ahí hay que tener un vino más sencillo, un vino que se va a tomar un vino de altísima calidad. Bueno, si no das atención al vino, ¿por qué tomarlo? Si das atención al vino, entonces no haces la plática que quieres con tu amigo. Entonces, si la ocasión no es centrada en el vino, no es centrada en el placer que el producto especial te da, elige un producto que te dé placer, pero que solamente se quede en segundo lugar, que te deje el tiempo para el otro, para compartir, para hablar, para oír, para lo que sea. Para la comida con los amigos, pero que cuando la comida también no es el importante, cuando lo importante es la plática con los amigos. Pero que tienes ocasiones en que necesitas de un placer especial, un tiempo especial. Y ahí son vinos de nivel más alto, sean blancos o tintos. Pero que ahí sí, ahí quieres productos que te entreguen, que te den más complejidad, cosas para descubrir. Y ahí es el vino que es el centro. Y ahí sí necesitas de productos de niveles altos, calidad superior, que te pongan en tu taza un mundo entero a descubrir. Después, si es blanco, si es tinto, bueno, normalmente los tintos son mirados como de calidad superior. Yo soy un grande, yo me gusta muchísimo el vino tinto, sin duda, pero que me gusta muchísimo el vino blanco. Te confieso que de los tres tipos, blanco, tinto y rosado, el rosado es un vino que tomo, es el tercero en mis... cuando elijo a un vino, normalmente no es rosado, pero que es un gusto personal. Hago rosados hace muchos años y me gusta tomar un rosado, pero que encuentro en los blancos y en los tintos más. Me gustan más. Tengo más para descubrir en los blancos y los tintos. Y bueno, dependiendo de tu gusto personal, creo que tienes muy buenas opciones de muchos países, no solo de Portugal. Claro que los vinos de Portugal los recomiendo, son buenos y además son diferentes de otros países, y te puedo platicar un poquito sobre eso si te gusta, porque Claro, adelante. pero que tienes productos muy buenos de Chile, de Argentina, que conozco a Chile y Argentina, que he estado lá visitando a bodegas, platicando con productores, con técnicos, que tienen productos muy buenos, al igual que Estados Unidos o Francia, Italia, España. Hay muy buenos productos en todos esos países. Y ahí sí, es más que tu gusto. Sí, te gustan Ahora, más distintos. sí, también ha habido un boom, ahora sí, Sí, de aspectos turísticos relacionados con el vino, la sí, visita a los lugares donde se hace el sí, vino, donde se hace, donde se elabora este producto, donde incluso hay muestras gastronómicas, hay que ir a probar el vino, hay que degustarlo. Entonces, hay muchas formas que se están dando ya en estos tiempos. Y sí, sí, sobre sí. todo, que va parte de la cultura del vino, no nada más es el vino por el vino, Es, sino es comprender todo un proceso de sí, creación, de elaboración, sí, de presentación, y sobre sí, todo sí, es un sí. enamoramiento con el vino. Sí, sí, es eso, un enamoramiento, es eso, es eso. Cuando haces
Yo, antes del COVID, trabajé mucho con el turismo de vino acá a Portugal. Un turismo muy especial, sobre todo con turistas de Estados Unidos que están acostumbrados a vinos muy especiales de Napa Valley, muy caros. Y les presentaba vinos muy buenos de Portugal por 10, un décimo del precio de Estados Unidos, y que eran tan buenos como los de Napa Valley. Pero que más que todo les presentaba, en algunos casos, siglos, 300 años de historia produciendo vinos en una finca, 200 años en otra, personas, vidas, familias, conexiones, conexiones con otras familias, conexiones con la región, tradiciones que se añadieron, momentos históricos en los cuales se quedó un nombre, se quedó una técnica, se quedó una relación con otra región. Todo eso cuando haces turismo de vino que añades al producto. El producto es importante, el producto es el gatillo que te hace viajar hasta la bodega, pero que todo lo demás te torna ese producto algo muy único, porque en cada productor hay una historia diferente, hay una visión diferente del vino, hay objetivos, hay vidas diferentes. Y eso es lo que torna el turismo de vino verdaderamente único, porque después que, que estás en un productor que en esa región tiene un tipo de comida y esa comida se desarrolla muy bien con un tipo de vino, pero que no con otro, en otra región, con otro productor. Los vinos son diferentes, pero que la comida es diferente, la jazón de hacer el vino de esa manera también es diferente. Eso te da después un conocimiento de la diversidad del vino y comprendes que el vino no es un producto que está solamente en el supermercado, que tomas una botella y te marchas. No, no, no. Hay mucho más por detrás de vino do que hay por detrás de productos industriales normales, como una Coca-Cola o algo como eso, que son productos muy buenos. No, que para mí no era un problema ser dueño de Coca-Cola, no era verdaderamente un problema, era algo muy positivo, pero que no es lo mismo. Producir Coca-Cola lo haces en millones Así de es. botellas. Sí. Ahora bien, ¿qué tan recomendable es, ahora sí, tener la botella ahí o bien mantenerla ahora sí que en los lugares adecuados, los lugares frescos, para Sí, poderlo disfrutar con más gusto, con más sí, sí, sí. calma? Sí. Ese es un tema muy importante, sí, muy importante. El vino necesita ser cuidado. No lo puedes tener en cualquier punto de tu casa, no lo puedes tener en cualquier punto de la tienda. Por ejemplo, cuando vas a una tienda para comprar un vino, nunca compres una botella que estuve en el sol, que estuve fuera de su caja o en la parte. Un vino que está por un día mm, expuesto al sol se cambia. Un vino que se queda por semanas, que no lo sabes cuánto tiempo estuve, probablemente es que está muy alterado, muy cambiado, cambió muchísimo y normalmente el cambio es para peor. Entonces, que intenta nunca comprar productos que no estén protegidos, que no estén en la parte más fresca, más detrás, sin tanta luz del sol, porque eso te da un producto más tranquilo. Y en tu casa también. En tu casa es muy Ujú. importante tenerlo. Claro que no vas a tener todo el vino en las condiciones óptimas, pero que intenta no tener el vino en la cocina, donde hay calor, cuando haces... intenta tener el vino en una situación estable, en la cual no hay variaciones muy amplias de temperatura,
que no hay, que no, que no esté con mucho calor por el día, se baje la temperatura por la noche, si estás en una región en el invierno es más frío, que no se esfríe muchísimo el vino en el invierno. Entonces, normalmente es dentro de tu casa en una ubicación que le dé estabilidad térmica y, si posible, sin luz del sol. Y lo sacas de ahí para ponerlo un poquito en el refrigerador para que después puedas disfrutarlo a temperatura adecuada. Bueno, Ahora más de bien, gusto sí, y que tiene un poquito más de dinero, hay equipamientos propios para tener vino a la temperatura cierta siempre. Se pueden excelente. tener 2 o 3 fríos diferentes, temperaturas diferentes para blancos, para tintos, sí, pero que eso es algo caro y solamente para quien de hecho sea conocedor y que tome vino todos los días y quiera vino en las temperaturas, condiciones perfectas. De otra manera, en tu casa, si lo pones en una ubicación más resguardada, un poquito más sin variaciones de temperatura y con poca luz, eso es cuanto basta. Pues sí, aquí, ahora bien, aquí hay cosas interesantes, como bien lo señalas, que cuidar al vino, por ejemplo, del sol. ¿Qué le hace el sol al vino? ¿Por qué puede cambiar el sabor con el sol? Sí, 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 sí. Con el sol, con la temperatura, que son las dos maneras, que es la luz y la temperatura, que cambia mucho el vino. Y lo hace, el vino nunca es lo mismo. El vino a cada día cambia un poquito. De un día al otro, nosotros no tenemos la percepción del cambio, pero que de un año al otro se nota. De un año a 3, 4 años se nota aún más. Pero que se lo pones en temperaturas más altas, se lo pones con variaciones de temperatura grandes, se lo pones al sol con luz, mismo si la botella es verde oscuro, mismo en Ujú. esas condiciones, el vino va a cambiar de una manera más rápida. Y entonces lo que sería la evolución natural en un año se pasa en un mes. Y entonces, que no tienes el vino que compraste, ya tienes un producto alterado, que no está, que lo puedes tomar, pero que no es lo que quieres, es otro. Y no sabes cómo está. Entonces, el cuidado siempre creo que ese es un cuidado de bases. Siempre el vino debe estar fuera de las temperaturas. Mira, se lo pones en la cocina cercano al fogón, donde hace calor, calor alto. Bueno, el vino por la noche todo se queda tranquilo, el vino baja la temperatura. Sí, pero que en cuanto cocinaste, la temperatura subió. No tomaste el vino, pero que sufrió el calentamiento. Entonces, no puede. Eso es crítico para la salud del vino. Eso sí, ahora sí que, y hay que considerar, como bien lo señalas, y como lo estás dando a entender, que el vino es un organismo vivo. Hay que tratarlo como algo algo que tiene vida. No Sí, es una cosa nomás para beber, es algo que trae un espíritu, como lo decían los antiguos, ¿no? Ahí sí, es un líquido con espíritu. sí, el vino sí. El vino se hace con hongos que hacen la fermentación, que después que el vino que está hecho, que se mueren, pero que el vino es algo muy complejo, que te he dicho, el vino en un litro de vino tienes más de 1000 compuestos y que se cambian, se hacen reacciones químicas que se cambian de un producto hacia otro, pero con tantos compuestos en un vino, muchos van cambiando. Y hay un cambio natural, pero que se lo pones en condiciones más no naturales, ese cambio se va a hacer de una manera más rápida
y el vino va a cambiar. El vino sigue su evolución, pero que de una manera más rápida. Y bueno, que se está tomando un vino que tendría un carácter, cuando lo pones en esas condiciones, sacas el corcho y él ya no tiene el carácter que esperabas, porque él tiene el carácter de 1 año o 2 años más tarde. Y eso es, normalmente, solamente algunos vinos pocos se hacen mejores, son los grandes vinos, se hacen mejores con más tiempo, pero que se hacen mejores con más tiempo muy despacio, en condiciones estables. Eso es lo que permite que el vino tenga una evolución tranquila en la dirección hacia el perfil perfecto. Pero que eso es para una pequeña parte de los vinos, del vino de top. Los demás tienen una vida más corta. Entonces, se vas a poner a sacar tiempo de su vida cuando vas a beber el vino, probablemente ya murió, ¿sí? O que ya no está en su mejor condición. Así es. Ahora bien, como bien lo señalabas al principio de esta plática, tú estás ahí con unas marcas, ahora sí que de carácter familiar, que tú comercializas a nivel internacional. ¿Qué marcas son y qué vinos, qué tipo de vinos son? Bueno, son vinos, auténticos vinos de Portugal, que esa es parte de mi proyecto, que hace 10 años empecé la producción de vinos míos, con mis marcas. Tengo varias marcas. Tengo una marca que es mi marca más vieja y la que más produzo, que es Velha Árvore, que es árbol vieja en español. Tengo otro que es Tres Naus, otra Colinas del Mar. Son todos productos de Portugal, productos que espejan bien el carácter de Portugal, la diversidad de productos que hay en Portugal. Portugal, como te he dicho, tiene una enorme diversidad natural, geográfica, de suelos, de climas, pero que Portugal tiene algo que lo hace único verdaderamente, que son las variedades. Si miras las botellas de vino de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, de Australia, de África del Sur, vas a encontrar variedades de uva que son sobre todo de Francia, una o otra de España, una o otra de Alemania, una o otra de Italia, pero que en el total tienes 10, 12 variedades que hacen casi todos los vinos de esos países. En Portugal tenemos una realidad totalmente diferente por motivos históricos. Tenemos variedades que solo hay en Portugal. Y tenemos muchas, 250 variedades de uva de Portugal oficiales. Hay un catálogo mundial de variedades. Portugal tiene 250 variedades de uva portuguesas. Y nuestros vinos, aunque hay algunos vinos hechos de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de Chardonnay, eso casi no cuenta en Portugal. El verdadero carácter de los vinos portugueses es que son hechos con variedades portuguesas, lo que les da un carácter totalmente diferenciado. Y eso, pero que cada región tiene su propia identidad, su propio carácter. Entonces, en mis vinos intento tener esa diversidad de Portugal, pero que con la autenticidad de que sean vinos portugueses, vinos de cada región con el carácter y que no son confundibles con los vinos de otros países. ¿Qué marca es aquella que más se has proyectado a nivel internacional? Bueno, es mi marca Vieja Árbole, Velha Árvore. Es una marca basada en 4 regiones
que son muy diferentes, pero que son regiones muy exitosas en términos de exportación de vino de Portugal. Tengo sobre todo un vino tinto de la región de Lisboa, con esta marca, un vino blanco de la región de Vinos Verdes, dos vinos tintos de dos niveles diferentes de región de Douro y un vino tinto de región de Alentejo, que es en el sur de Portugal. Son las 4 regiones que mejores vinos nos dan, y yo tengo mi marca basada en estas 4 regiones. Por lo tanto, tengo productos muy diversificados, pero que con un carácter muy verdadero, muy auténtico, y con ese carácter de Portugal, diferentes de los demás. Lo que ¿Cómo añade, puede, cuando busco a importadores, es importante, porque de una manera general todos los importadores trabajan con vinos de Chile, de Argentina, de España, de Francia, pero que todos. Entonces, cuando añades un vino más de Argentina, ok, todos tienen vinos de Argentina, tú propio tienes vinos de Argentina, pero pocos son los que tienen vinos de Portugal, y que no es por ser diferente, que son diferentes, pero que buenos, pero diferentes. así? Entonces, que tu portafolio se queda más rico, más diversificado. Claro, ¿dónde se puede comunicar alguien interesado contigo? Bueno, en ese momento que estoy buscando a importadores, que necesito, no puedo hacer venta directa para México, no puedo hacer venta de una caja de 6 botellas, tengo que tener importadores de México. Entonces, que estoy buscando a importadores que deseen añadir diversidad a su portafolio, diversidad con calidad a su portafolio, tener productos buenos, diferentes y a precios muy competitivos, y con eso después usar la red a la que pertenezco, que pertenezco a una red muy interesante de networking a nivel mundial, que es el BNI, Ujú. y hacemos networking, nos ayudamos unos a los otros al desarrollo de nuestros negocios. Y bueno, con BNI que estoy buscando a importadores, y después con BNI intentaré pasar la palabra para que ese importador tenga su mayor suceso, su mayor éxito con mis vinos, porque con la ayuda de mis amigos de BNI, seguro que más gente oirá sobre mis vinos. Eso es lo que es lo que me mueve todos los días, e intentar buscar a importadores de distribuir a vinos de Portugal por el mundo, y en Bueno, particular por el México. claro que sí, José. Bueno, el tiempo es muy cruel con nosotros, siempre nos Sí, cortan lo más interesante de la plática, pero queremos hacer un acuerdo contigo, de sí, volverte a tener con nosotros y hablar básicamente y específicamente de los vinos que nos recomiendes. sí, 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 claro, claro, con todo el gusto, José. Tendré Ahora, todo el gusto. ¿algún mensaje que tengas para aquellos radioescuchas que nos han acompañado el día de hoy y sobre todo para inducirlos a esta cultura del vino? Sí, tengo un mensaje en que es: no hay que tener miedo del vino. Muchas veces las personas que no están acostumbradas a beber vino sienten que el vino es algo muy complejo para los expertos. No, el vino es para todos. Hay que no tener miedo y descubrir el vino. El riesgo es mínimo. Si abres una botella y no te gusta un vino, la próxima botella que vas a comprar, compras de otro. Mira, Ujú. ¿y si gustas? Si descubres que te apasionas por ese vino, bueno, mira, por tan poquito como comprar una botella de vino, te apasionas. ¿Quieres algo más maravilloso que eso? Que no hay. Entonces, no tendréis miedo de descubrir al vino. Intenten, caten vinos diferentes cuando puedan.
cambien el productor, el país, el tipo de vino y se marchen con el vino a vuestro lado, porque la vida es muy maravillosa con el vino a nuestro lado. Excelente. Pues José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y sí, nos vemos en la próxima para seguir hablando de vino y seguir charlando de esta cultura y de este placer que representa el vino. No solo Muy ahora, bien. sino a lo largo de la Gracias. historia, y disfrutar lo que hicieron la gente antes y lo que podemos hacer hoy con el vino. Muy bien, José, ha sido un placer y bueno, siempre disponible para platicar sobre vinos. Muchas gracias. José, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y a todas aquellas personas que nos estuvieron acompañando aquí en R&R Radio Online. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.